El aire de la Toscana llevaba aromas de tierra y almendros en flor cuando nació Gemma, una niña de ojos grandes que parecían mirar siempre más allá del mundo visible. Desde muy pequeña, quienes la conocieron notaron en ella una dulzura extraña, como si su alma hubiese nacido ya conocedora del dolor. Creció en Lucca, en una familia numerosa y de profundas raíces católicas. Don Enrique Galgani, su padre, era farmacéutico, y su madre, doña Aurelia Landi, una mujer devota y de corazón delicado. Tuvieron 8 hijos, y entre ellos, Gemma brillaba no por traviesa ni bulliciosa, sino por su silencio, su inclinación a la oración y una sensibilidad que tocaba a quien la mirase de cerca. Pero la infancia de Gemma no duraría mucho. Su madre enfermó gravemente cuando ella tenía apenas 5 años. Desde entonces, la pequeña pasaba las tardes acurrucada junto a su lecho, escuchando susurros de oraciones y sintiendo cómo el hilo de vida se iba deshilachando con lentitud. A los 8 años, Gemma se quedó huérfana. Cuando cerraron el ataúd de su madre, nadie pudo consolarla. Pero ella, en su madurez precoz, hizo algo que cambiaría su destino para siempre, se arrodilló frente a una imagen de la Virgen María y le dijo, con voz firme: «Desde hoy, tú serás mi mamá». Y lo fue. En adelante, Gemma hablaría con la Virgen como una hija abandonada que encuentra refugio en el corazón más puro del cielo. Aquel día, una herida se abrió en su alma, pero también una gracia secreta empezó a crecer. Los años siguientes estuvieron marcados por pérdidas. En 1894, murió su hermano Gino, joven seminarista de apenas 18 años, consumido por la tuberculosis. 3 años después, su padre también murió. Gemma, con apenas 20 años, se convirtió en huérfana total. La familia se dispersó. Ella y su hermano Antonio se trasladaron a casa de unos tíos en una ciudad vecina. Allí, por primera vez, Gemma probó la vida del mundo. Vestía con esmero, salía con una prima a eventos sociales, y comenzó a frecuentar compañías que la alejaban poco a poco del recogimiento espiritual. Le costaba confesarse con sacerdotes extraños, y sin confesión, dejó también la comunión. Las oraciones se enfriaron. Y el silencio de Dios comenzó a pesarle. ¿Qué es esta sensación de vacío?, pensaba a menudo en las noches. Pero se obligaba a callar esa voz interior. Era joven. Era hermosa. Y parecía que la vida aún tenía muchas promesas que ofrecerle. Hasta que llegó la enfermedad. Todo comenzó con dolores punzantes en la espalda y los riñones que se intensificaban día a día. Los médicos probaron remedios, pero su estado solo empeoraba. Finalmente, pidió regresar a Lucca. Poco después, perdió la movilidad de las piernas. Una infección se propagó por su columna y la medicina, entonces, se rindió. Gemma fue declarada desahuciada. Pasaba los días acostada, en la penumbra de su habitación, sintiendo cómo la vida se apagaba dentro de ella. Era una joven quebrada, sola, postrada y olvidada del mundo. Pero no del cielo. Fue entonces, en medio de su agonía, cuando algo extraordinario comenzó a ocurrir. Una presencia invisible, pero dulcísima, comenzó a visitarla. Gemma sentía que no estaba sola. Y que aquella madre a la que un día se confió, estaba cumpliendo su promesa. Allí, en su lecho de dolor, comenzaría la verdadera historia, la de una batalla espiritual feroz entre la oscuridad que quería devorar su alma y la luz que ya comenzaba a resplandecer en ella. La enfermedad la devoraba lentamente. El dolor físico era constante, y el alma de Gemma, antes acostumbrada al silencio de la oración, comenzó a llenarse de un fastidio oscuro. Estaba harta. Harta de no poder caminar, de sentir cómo cada parte de su cuerpo se le volvía enemiga, de rezar sin respuestas. Aquella tarde, con lágrimas de cansancio, miró el crucifijo en la pared y murmuró con rabia contenida: «Si no me curas, Jesús, no volveré a rezar». ¿De qué servía tanto sufrimiento? ¿Qué pretendía Dios con tenerla así, postrada, olvidada, medio muerta? En medio del silencio, su ángel de la guarda apareció. No como un trueno, sino como una presencia serena, luminosa, invisible pero real. Con voz firme y suave, le respondió: «Si Jesús te aflige en el cuerpo, es para purificarte cada vez más en el espíritu». Gemma bajó la mirada. Sabía que había pecado en su reclamo, pero aún así, no podía evitarlo. Era humano, demasiado humano. ¿Acaso no era también Jesús hombre como ella? Pocos días después, alguien le prestó un libro,
la biografía del venerable Gabriel de la Dolorosa. Gemma lo tomó con desdén, sin interés, y lo arrojó debajo de la almohada como si fuera un objeto sin valor. ¿Qué podía enseñarle un joven muerto, ajeno a su dolor? Pero la noche llegó con su carga de tinieblas. Sola en su cuarto, sintiéndose inútil, olvidada, devastada por el peso del sufrimiento, una voz tenebrosa comenzó a susurrarle. No era su voz, no era pensamiento, era otra cosa. Si me haces caso, te curarás. Fue una tentación suave, persuasiva, casi dulce. El demonio no venía con gritos ni espanto, sino con ofertas. Gemma sintió que su voluntad se debilitaba. Estuvo a punto de ceder. Solo un paso más, una pequeña concesión, y el dolor se iría. Entonces, casi sin pensarlo, miró hacia donde estaba el libro olvidado. Gabriel de la Dolorosa. Nunca lo había leído, pero su nombre le vino al alma como un refugio. Lo tomó. Lo apretó contra el pecho. Y le pidió ayuda. Si puedes ayudarme, no me dejes sola. La tentación cesó. Como si se hubiese roto una cadena. El silencio volvió. Y con él, la luz. Gemma empezó a leer. Lo que encontró en esas páginas la desbordó. Era como si Gabriel, joven pasionista, le hablara al corazón. Lloró mientras pasaba hoja tras hoja. Se sentía comprendida, consolada, fortalecida. Ya no quería devolver aquel libro. Pero cuando vinieron por él, ocurrió algo inesperado. Aquella noche, Gabriel de la Dolorosa se le apareció. Vestido de blanco, luminoso y sonriente. Gemma apenas podía creerlo. No era una visión soñada, era presencia viva. ¿Ya ves qué agradable ha sido tu sacrificio?, le dijo. He venido yo mismo a verte. Procura ser buena, y volveré. Y volvió. En otra aparición, le pidió que hiciera un voto de volverse religiosa. Le entregó el escudo pasionista y la llamó con una ternura indescriptible. Hermana mía. Gemma sentía que su vida comenzaba a tener un sentido más alto. Pero el cuerpo seguía deteriorándose. Comenzó entonces una novena al Sagrado Corazón de Jesús. La debilidad le impedía muchas veces terminarla. Frustrada, volvía a empezar una y otra vez. El 23 de febrero de 1899, comenzó de nuevo, esta vez con una fuerza interior que no era suya. En el penúltimo día, al recibir la Eucaristía, escuchó una voz inconfundible, dentro de su alma. ¿Quieres curarte? No pudo responder. Solo lloró. La gracia había sido concedida. El 2 de marzo, antes del alba, Gemma se levantó sola de la cama. Caminó. Estaba sana. Completamente. Su familia la miraba con asombro, y las lágrimas corrían sin cesar. El milagro era evidente. El cielo le había respondido. Pero no sería el último don. Porque Jesús le tenía destinado a algo mucho mayor. Era 8 de junio de 1899, víspera de la fiesta del Sagrado Corazón. Al caer la tarde, mientras oraba, Gemma sintió una presencia doble, su ángel de la guarda y la Virgen María. La vio. Hermosa, llena de luz, con una dulzura más allá de las palabras. La Virgen le habló: hijita mía, en nombre de Jesús te sean perdonados tus pecados. Mi hijo te ama mucho y quiere hacerte una gracia muy grande, sabrás hacerte digna de ella. Yo seré tu madre, y tú sabrás mostrarte verdadera hija. Luego la cubrió con su manto. Entonces apareció Jesús. No sangraba. De sus llagas brotaban llamas. Fuego puro. Se acercaron a las manos, pies y costado de Gemma. El dolor fue tan violento, tan real, tan abrasador, que creyó morir. Habría caído al suelo si la Virgen no la hubiera sostenido. Horas más tarde, volvió en sí. Seguía arrodillada, sola. Pero sentía un dolor persistente. Miró sus manos. De ellas brotaba sangre. El cielo le había dado las llagas del crucificado. La joven Gemma, de apenas 21 años, se convertía en alma víctima. Y la guerra espiritual que venía sería aún más feroz. El dolor ya no era solo físico. Las llagas de Cristo habían brotado una vez, y desde entonces, cada semana, regresaban. Gemma se preparaba con recogimiento interior, con ayunos y oración, sabiendo que cada viernes se volvería a abrir en ella el misterio de la pasión. Las manos, los pies, el costado,
Ardían, sangraban. A veces se desmayaba. Otras lloraba, no por el dolor, sino por saberse tan pequeña ante tanto amor crucificado. Para evitar escándalo, comenzó a usar guantes. Pero no podía esconder su alma. La gente la veía caminar con su mirar encendido, con una dulzura que no parecía de este mundo, y comenzaron a murmurar. Algunos se burlaban de su recogimiento, otros la acusaban de hipócrita. En el pueblo comenzaron a llamarla la loca de los rezos, y no faltaron quienes la insultaran abiertamente. Gemma no respondía. Bajaba la cabeza y ofrecía cada humillación a Jesús, como un eco del desprecio que él mismo sufrió. Gracias, Señor, por dejarme compartir tu cruz, susurraba en su corazón. Un día, al caminar por la calle, vio a lo lejos a unos misioneros. Algo en su corazón se encendió. Reconoció el hábito que alguna vez había llevado San Gabriel de la Dolorosa. Corrió hacia ellos y pidió confesarse. Le respondieron que debían verla más tarde, en la casa donde se hospedaban, la casa de la familia Giannini. Aquel encuentro no fue casual. La familia Giannini, conmovida por su fe sencilla y su porte angelical, decidió abrirle las puertas del hogar y también del corazón. Desde ese día, Gemma encontró en ellos una nueva familia, que la cuidó como a una hija y a la vez fue testigo de sus éxtasis, visiones, sufrimientos y milagros ocultos. Pero ese encuentro escondía otro designio divino. En esa casa, Gemma conoció a su futuro director espiritual, el padre Germán de San Estanislao. No era cualquier sacerdote. Era, justamente, el autor del libro que tanto había conmovido su vida, la biografía de Gabriel de la Dolorosa. Ahora, aquel guía espiritual que antes solo conocía por letras, se convertía en su confesor, su protector, su defensor ante los embates del infierno. Y el infierno no tardó en desatarse. Además de los estigmas, comenzaron otros signos místicos, sudor y lágrimas de sangre, la corona de espinas, la flagelación invisible. Su cuerpo frágil se convertía, día tras día, en altar del sufrimiento redentor. Y sin embargo, Gemma jamás buscó atención. Al contrario, rogaba a Jesús que la escondiera, que la dejara vivir oculta, en silencio, consumida solo por amor. Pero entonces vino la advertencia. Una noche, mientras oraba, escuchó claramente la voz del Señor. Prepárate, pues el demonio será quien dé la última mano a la obra que en ti deseo ejecutar. Y el demonio se presentó. Lo hacía en sus momentos más oscuros, cuando Gemma se sentía sola, vacía, sin consuelo. Jesús parecía haber desaparecido. Entonces aparecía él, el tentador, con sus burlas, sus mentiras, sus dudas. ¿No ves que ese Jesús no te escucha?, le decía. ¿Por qué sigues aferrada a alguien que te ha abandonado? Déjalo. Ya no le importas. Era una guerra invisible, feroz, constante. En las noches, el demonio la arrastraba por el suelo, la golpeaba, le gritaba blasfemias. A veces tomaba formas, la del confesor, para confundirla en el sacramento, la de su ángel de la guarda, para darle mensajes falsos, incluso la de Cristo mismo, intentando seducirla con apariencias luminosas. Pero Gemma resistía. Aunque temblaba de miedo, aunque lloraba de desolación, no cedía. Rezaba. Pedía auxilio. Se aferraba al crucifijo y repetía el nombre de Jesús con lágrimas en los ojos. Cuando no podía más, gritaba. Jesús, si tú callas, yo seguiré confiando. No me abandones. El enemigo también intentaba aislarla. Le susurraba mentiras sobre los sacerdotes que la guiaban, acusándolos de charlatanes, farsantes, brujos. Quería sembrar en ella la desconfianza, hacerla dudar de sus confesores, de la iglesia misma. Incluso le hablaba en el confesionario con voces sucias y mentirosas, disfrazado del mismísimo obispo. Pero Gemma, guiada por la obediencia, nunca abandonó la dirección espiritual. Jamás dejó la oración. Prefería morir antes que ceder al engaño. Su fe era más fuerte que el infierno entero. El demonio la odiaba. Lo confesó, a través de un poseso. Gemma me arrebata más almas que un ejército de predicadores. Me la arrancaré de las manos. Pero no pudo. Porque detrás de la frágil muchacha de Lucca estaba la fuerza invencible del amor crucificado. Y la historia aún no ha terminado. El infierno la odiaba con una rabia que no se puede describir. No soportaba su pureza, esa virginidad del alma y del cuerpo que se había sellado en el fuego del amor divino.
Por eso el demonio se lanzó con furia sobre lo que más reflejaba la imagen de Dios en ella, su castidad. La tentaba con pensamientos turbios, visiones obscenas, formas desnudas que surgían en su mente sin que ella las quisiera. La tocaba con manos invisibles, sucias, tratando de despertar en ella deseos impuros. Todo lo que hoy muchos considerarían normal o incluso entretenido, para Gemma era una guerra brutal por la santidad. Era la misma suciedad espiritual que consume hoy a tantos en la pornografía, una invasión violenta de la dignidad, una distorsión del amor verdadero. Y sin embargo, Gemma luchó. Un día, acosada hasta el límite de sus fuerzas, huyó al jardín. Ya no sabía qué más hacer. Se sentía atrapada en un fuego de impureza que no era suyo, y que sin embargo quemaba. Entonces, sin dudarlo, hizo la señal de la cruz y se arrojó en un pozo de agua helada. Su cuerpo tembló, pero su alma fue libre. Su ángel la sacó del agua, la envolvió con su luz, y le dijo con ternura: «Has vencido, Gemma. Has hecho sufrir al demonio con tu amor a la pureza. Has glorificado a Dios». Pero la batalla no terminaba ahí. El enemigo ahora atacaba su caridad, sembrándole pensamientos de desesperación, que se ocupara solo de su alma, que abandonara el deseo de salvar a otros. ¿No ves que estás condenada? ¿Que eres indigna? ¿Para qué te ocupas del pecado ajeno si el tuyo basta para destruirte? Pero Gemma no se dejó engañar. Sabía que ese era uno de los mayores trucos del demonio, llevar al alma al aislamiento espiritual, al egoísmo disfrazado de humildad. Por eso, mientras más sufría, más ofrecía. Mientras más era tentada, más intercedía por otros. Cuando por obediencia al padre Germán comenzó a escribir su diario espiritual, el demonio comprendió que esa humilde muchacha salvaría muchas almas con su testimonio. Entonces lo robó. Literalmente. El manuscrito desapareció por días, hasta que, tras varios exorcismos, el maligno tuvo que devolverlo. El infierno podía atacar los papeles. Pero no podía silenciar la historia. «Padre, me voy con Jesús». Gemma enfermó otra vez. Y esta vez, con gozo. No por masoquismo, sino porque su alma sabía. El Señor la había preparado. En medio de la fiebre y el dolor, miró al padre Germán con los ojos brillantes. «Padre. Me voy con Jesús. Al cielo, Padre. Me ha dicho que me enviará sufrimientos para purificarme, me aplicará los méritos de su pasión y me llevará con él al paraíso». Entonces, como una última venganza, el demonio desató toda su brutalidad. Durante 7 meses, Gemma fue como un campo de batalla entre el cielo y el infierno. Ya no se trataba solo de tentaciones. Ahora eran golpes, gritos, apariciones horribles y, en raras, pero muy dolorosas ocasiones, incluso posesiones. Sí. El demonio, con permiso de Dios, llegó a poseerla. En esos trances, Gemma era forzada a escupir imágenes sagradas, a romper crucifijos, a blasfemar con palabras que le desgarraban la boca. Se revolcaba por el suelo como una bestia acorralada, con una fuerza que no era suya. Pero en cuanto podía recuperar un hilo de conciencia, buscaba a María. Clamaba por ella con todo el amor que le quedaba. «Madre mía. Me encuentro bajo el poder del demonio. No dejes que me arranque de las manos de Jesús. ¡Viva Jesús!». A pesar de lo que sufría, Gemma nunca dejó de confiar. Ni una sola vez dejó de amar. Podía estar poseída, pero su voluntad era de Cristo. Sus labios podían decir horrores, pero su corazón gritaba en silencio: «Jesús, te amo. Jesús, no me sueltes». Muchos no entienden esto, que hay santos que han sido poseídos, pero no vencidos. Porque el alma es libre mientras ame. Y Gemma, en medio de la noche más oscura, siguió amando como si ya viviera en el cielo. Durante tantos años, Gemma había conocido el dolor por todos sus nombres. La enfermedad que paraliza, la burla que hiere, las tentaciones que desfiguran el alma, y el infierno mismo lanzando su furia sobre su cuerpo frágil y su corazón puro. Y sin embargo, ni una sola queja. Solo amor. Amor callado, a veces silencioso, a veces estático, pero siempre firme. Por eso, cuando Jesús y María veían cuán fiel era su hija, no podían permanecer lejos. En medio de sus noches más oscuras, le hacían visitas celestiales. La Virgen la consolaba con ternura, asegurándole que no había pecado en las tentaciones que sufría, y que su alma era más blanca que la nieve.
Jesús le sonreía con amor inefable y le enviaba a veces a San Gabriel de la Dolorosa o al propio San Pablo de la Cruz para animarla y recordarle, no estás sola, hija. El cielo camina contigo. Pero la cruz debía completarse. Cuando su enfermedad avanzó al punto de hacerla casi irreconocible, los médicos, por temor a un contagio, la sacaron de la casa Giannini y la aislaron en un pequeño apartamento contiguo. No sabían que estaban preparando el calvario final de una santa. El Viernes Santo, 10 de abril de 1903, entre las 10 de la mañana y el mediodía, el cielo se abrió. Gemma, en éxtasis, revivía la agonía de Cristo en la cruz. Su rostro reflejaba el dolor redentor, sus labios se movían como si dialogara con el crucificado. Los presentes no podían moverse, solo contemplaban. El Sábado Santo, mientras se le administraba la extremaunción, Gemma, consumida por la gracia y la fiebre, tomó el crucifijo entre sus dedos temblorosos. Jesús. En tus manos encomiendo mi pobre alma, susurró, con una voz que era ya más del cielo que de la tierra. Luego, giró la cabeza hacia la imagen de la Virgen. Mamá mía. Recomienda a Jesús mi pobre alma. Dile que tenga misericordia de mí. Entonces, como quien se despide suavemente del mundo, su rostro se iluminó. Toda señal de sufrimiento desapareció. 2 lágrimas descendieron lentamente por sus mejillas. Una sonrisa, dulce y luminosa, quedó grabada en sus labios. Y su alma voló al encuentro de aquel a quien tanto había amado, tan locamente, tan puramente. Tenía apenas 25 años. Fue canonizada el 2 de mayo de 1940 por el Papa Pío XII. Pero más allá de los altares, la misión de Santa Gemma Galgani sigue viva. Es la misión de aquellos que han sido pisoteados por el pecado y la desesperanza, y que sin embargo, con un acto de fe, como ella hizo con San Gabriel de la Dolorosa, se atreven a levantar la mirada y pedir ayuda al cielo. Hoy, más que nunca, el enemigo sigue usando nuevas formas de seducción, el miedo, la crítica fácil, el placer sin sentido, la huida del sufrimiento, la vida sin cruz. Pero Gemma nos enseña que la santidad está al alcance de todos. Que no hay noche que no termine en luz si se camina con Jesús y María. Que no hay herida que no pueda ser redimida si se ofrece con amor. Y que no importa cuán frágil sea tu cuerpo o cuán herida esté tu alma, Dios puede hacer de ti un fuego vivo de amor. Descubre las historias más asombrosas y desconocidas de la Iglesia Católica.